Muy buenas, muy buenas tardes a todos ustedes. Así como durante la primera quincena del mes los temas más bullados fueron las reformas constitucionales y los intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición, esta semana el centro de interés han sido los pactos electorales, que tendrán gran importancia en la composición del futuro Parlamento. El jueves pasado, la Junta de Gobierno postergó hasta el 21 de febrero el despacho de la Ley de Sistema Electoral, que tal como está redactada no autoriza los pactos electorales. Este martes, el presidente de la República suspendió imprevistamente su veraneo en Bucalemo para presidir un consejo de gabinete donde se trató este tema. La conclusión, que la materia seguirá en estudio. La autorización de pactos electorales es la única materia en que, con diferentes fórmulas, todos los partidos políticos están de acuerdo. Y en el caso de Renovación Nacional, sus máximos dirigentes expusieron en forma personal sus planteamientos a los integrantes de la Junta de Gobierno. Entre tanto, se dio a conocer el programa de gobierno de Pablo Rodríguez, quien es uno de los candidatos que ha sido proclamado para ocupar la primera magistratura. Sus seguidores se encuentran en las filas de Avanzada Nacional y el Partido del Sur, que es el único partido de carácter regional que existe en el país. Terminando la semana, otro hecho de interés. La Democracia Cristiana señaló que el 4 de febrero próximo se reunirá la Junta Nacional del partido para resolver finalmente quién será el candidato a presidente de la República que presentará esta colectividad ante la concertación de los 17 partidos. Hoy, en Almorzando en el 13, estaremos junto a Gloria Stanley conociendo los temas de la actualidad política, para la cual tenemos a otros dos actores de este mundo, quienes se los voy a presentar de inmediato. Nos acompaña don Eduardo Díaz, quien es presidente del Partido del Sur. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y junto a él, Ricardo Núñez, quien es secretario general del Partido Socialista, Fracción Núñez. Bienvenidos a todos, esperamos sus preguntas y empezamos esta cordial conversación con nuestros invitados de Almorzando en el 13. En el actual panorama nosotros queremos empezar, y lo habíamos hablado con Gloria, con algunas definiciones y conocer más a fondo quiénes son y qué son estas colectividades políticas que han aparecido en el escenario. Por ejemplo, respecto al Partido del Sur. Usted es presidente de este partido, que apoya la candidatura de Pablo Rodríguez. Se plantean como pinochetistas, nacionalistas y regionalistas. Apoya al actual gobierno, pero postula fuertes reformas a la política económica de estos años. ¿A qué porcentaje del electorado cree usted que representa las fuerzas nacionalistas y específicamente su partido, el Partido del Sur? Bueno, yo vengo del sur, ¿no es cierto? Anoche crucé el Valle Central y entré a la capa de smog, y nosotros no tenemos mucha idea de qué es lo que es el electorado de acá de Santiago, no lo alcanzamos a percibir desde fuera, pero sí tenemos certeza de nuestra fuerza en nuestras tres regiones. Nosotros no tenemos otra pretensión que interpretar los intereses regionales y articularlos. Tenemos una gran militancia y pensamos que al menos en la región de la Araucanía nuestro partido representa el 30% de la votación electoral. Digamos, del 52% triunfador del sí, ese 30% es del Partido del Sur. En las regiones en que ustedes participaron. Correctamente. ¿Y cuál diría usted que es la característica más propia de su partido? ¿Cómo lo definiría en una sola frase? Regionalista. Esa es una sola palabra. Pero nosotros decimos no va a haber regionalización sin regionalista. El provinciano siempre es chato, ¿no es cierto? Copia Santiago, la palabra provincia viene de provincere, donde el vencedor puso el pie. Y la palabra región viene de regis, que es el lugar donde uno se rige a sí mismo y tiene su autoestima. Por eso es que nuestra definición básica es la de regionalista. Vamos a seguir con usted, pero antes una pregunta para don Ricardo Núñez. El Partido Socialista que usted encabeza es el sucedáneo del que existía en la época de la Unidad Popular, donde, de acuerdo a lo señalado por usted, se intentó un proyecto de sociedad a través de un camino que... Don Ricardo Núñez. El Partido Socialista que usted encabeza es el sucedáneo del que existía en la época de la Unidad Popular, donde, de acuerdo a lo señalado por usted, se intentó un proyecto de sociedad a través de un camino que condujo inevitablemente al enfrentamiento. Hoy usted ha afirmado que el partido ha hecho una revisión interna de sus planteamientos y políticas. La pregunta es entonces, ¿qué es diferente hoy en el Partido Socialista que usted encabeza que en el que había en la época de la Unidad Popular? Bueno, esencialmente yo diría tres cuestiones. Primero, la ideología debe estar puesta en su justo lugar.
no más sobreideologización de la política, eso hace mal al país, hace mal a las fuerzas que están por el cambio y la transformación. Segundo, una concepción de la transformación y del cambio de la sociedad chilena ubicada en la perspectiva de lo que hoy es el mundo contemporáneo. Chile no está aislado en una relación internacional que es muy compleja. Hoy se requiere una perspectiva de cambio socialista que esté muy adecuada a las actuales situaciones concretas que vive nuestro país. Nunca más, por lo tanto, visiones idealistas que lleven a maximalismo en materias económicas, sociales o culturales. Y tercero, una recomposición respecto al papel de los partidos en la sociedad. Ya nunca más partidos que se pretendan ser los únicos exclusivos poseedores de la verdad. Partidos como el nuestro tienen que ser capaces de entender que tienen que tener una relación muy franca, muy distinta entre el partido como una estructura legítima y necesaria y la sociedad concreta al cual pretende representar. Ricardo, como para seguir ahondando un poco en las definiciones de lo que el socialismo es hoy día, Ricardo Lagos concretamente hacía una observación y una aclaración cuando hablaba del socialismo hoy día y lo que se planteaba como meta, y decía que era más importante la coyuntura, era alcanzar la democracia. Esa debía ser la meta para los partidos de la oposición y concretamente para el PPD. Sin embargo, a uno le subsiste la duda. ¿Qué pasará después que se haya logrado la democracia, o sea, que se hayan alcanzado las metas de la coyuntura que plantea Ricardo Lagos? ¿Qué pasará cuando se llegue a ser gobierno? ¿Vuelven a primar en ese momento los principios socialistas permanentes de la izquierda o empiezan a cambiar también y se adaptan a la coyuntura del momento? Eso es lo que yo creo que el país, no el país, quiere saber. Bueno, yo creo que hay que terminar con esta visión de que el socialismo es una concepción que se contrapone con la democracia. Nosotros después tenemos que reconocer que en algún momento muy particular de la historia del Partido Socialista hicimos un contrapunto tal que prácticamente la hizo incongruente. Pero en la historia del Partido Socialista, que son 55 años, siempre hubo una relación de socialismo y democracia muy abierta. Don Eugenio González, rector de la Universidad de Chile, fue muy claro en su planteamiento durante muchos años. Hoy hemos recompuesto eso y hemos dicho, no es posible el socialismo, una visión socialista que significa dignidad del hombre, participación, equilibrio, justa distribución de la renta y de los recursos, de modo tal de impedir de que en este país y en todos los países del mundo se generen situaciones polarizantes que terminen muchas veces con las naciones y con los países. Pero eso hoy día, Ricardo, lo dicen muchos de los partidos que están en el centro. Y aquí me viene a mí otra duda. Porque hace poco tiempo un sociólogo que está con ustedes en el PPD, Eugenio Tironi, ha señalado que el PPD es una fuerza de centro. Entonces uno se pregunta, porque hay que clarificarle a la gente, ¿no es cierto? Estamos en la coyuntura, pero después viene lo permanente. ¿El socialismo entonces ya no es un partido de izquierda tradicional, quiere ubicarse en el centro, o esto también es una postura de coyuntura, porque en este momento las encuestas claramente señalan que los chilenos quieren el centro? Yo creo que sería un error que engañáramos al país. Y creo que hay que ser muy transparente en esto. Los socialistas hemos sido siempre de izquierda y vamos a seguir siendo de izquierda. Y no es malo ser de izquierda. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esa cultura de izquierda. Ahora, lo que ha cambiado, lo que queremos hacer, es que a partir de nuestra concepción de partidos de izquierda, moderna, capaz de entender los nuevos fenómenos que se dan en Chile, poder tener un entendimiento con el centro político. Pero no solamente el centro político expresado en uno u otro partido, sino que lo que significan culturalmente. Vale decir, con todos los sectores medios que representan también aspiraciones progresistas en la sociedad chilena. Nosotros queremos el socialismo en la medida en que éste sigue representando los intereses de los sectores más postergados. ¿Usted no está de acuerdo con Eugenio Tironi? Estoy de acuerdo con Eugenio, es un debate que tenemos que desarrollar mucho más con el propio Eugenio y con otra gente que piensa de esa manera, pero yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene que mirar desde la izquierda hacia el país, proponer un proyecto nacional, entender que siempre va a tener que representar los intereses de los trabajadores y los desposeídos. ¿Y Partido del Sur es derecha o no? No. ¿Qué es lo que es? ¿También centro? Es del sur, porque a nosotros no nos gustan estas connotaciones santiaguinas de dividir olímpica y geográficamente a los chilenos en derecha, izquierda o centro. Nosotros estamos en el sur y desde ahí queremos fortalecer el Estado. ¿Y qué relación tienen ustedes con las fuerzas nacionalistas, con las otras fuerzas? Por ejemplo, con Avanzada Nacional. ¿Qué puntos de acuerdo tienen? Bueno, el afán de fortalecer el Estado por la vía de fortalecer la región. Nosotros buscamos la unidad nacional y la reconciliación, pero no la buscamos a través de estos esquemas santiaguinos, de la unidad de cúpulas partidistas de izquierda, de centro o de izquierda. Nosotros buscamos la reconciliación, desde luego rompiendo esa terrible dicotomía entre centralismo y regiones abandonadas.
buscamos la reconciliación rompiendo la dicotomía entre barrios de primera y barrios de segunda. En Temuco, por ejemplo, se dilapidan 150 millones de pesos en cambiarle los faroles y la baldosa a la plaza de Temuco, en circunstancias que el pueblo mapuche de 18 kilómetros no tiene caminos, no tiene cómo sacar sus productos al libre mercado. Entonces queremos lograr la unidad nacional buscando también la integración de los barrios. Y nos interesa buscar la unidad nacional fundamentalmente en la empresa. Nosotros buscamos la reforma de la empresa, queremos un estatuto social de la empresa. Hay una pregunta que quisiera hacer que viene un poco de atrás, pero creo que la gente, para las personas que nos están viendo, es importante. El partido que usted lidera apoya la candidatura de Pablo Rodríguez. Hay una parte de la historia en que en la época de la Unidad Popular él estaba en el movimiento Patria y Libertad, donde se utilizó la violencia en la lucha política. ¿Está usted de acuerdo con la violencia y el uso de la violencia en la contienda política? Si usted recorre la historia violenta de Chile en el último tiempo, se va a dar cuenta que la violencia corre por parte de la derecha. Vea usted los apellidos de las personas que asesinaron al general Schneider. Ahí están los Julio. Usted vio a Harpa en un programa de televisión ofreciéndole puñete a un adversario, diciendo que él era un perro grande y que los otros eran perros chicos. Usted vio a Juan Luis Osa Bulnes disparando en las calles de Santiago. Sale en el Mercurio, en los diarios de la época. En cambio, ¿quién es este Pablo Rodríguez Greo? Pablo es un hombre que interviene en política cuando Chile estaba solo, cuando los viejos políticos arrancaron, con poemas en el corazón y con ideas en la cabeza. ¿Pero usted utilizaría Nunca hubo violencia en Patria y Libertad, siempre se defendieron. Bueno, ¿y usted la utilizaría? Siempre, quisieron crear un esquema ideológico para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Entonces, ¿cómo íbamos a usar la violencia en contra de las Fuerzas Armadas? Y termino con esto. El 11 de septiembre Pablo Rodríguez se retira de la política. Va a la universidad. Es un distinguido profesor de Derecho Civil. Sus alumnos de derecha, de izquierda y de centro le dan reiteradamente el premio al mejor profesor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este país? Hace 18 años que Pablo Rodríguez no es invitado a los canales de televisión. Entonces siempre se habla en nombre de Patria y Libertad y en nombre de Pablo Rodríguez, pero él no puede expresar sus ideas verdaderas, que sí se las conocen sus alumnos, que lo premian reiteradamente. Eduardo, yo creo que usted ha definido un poco el concepto de partido regional basado en los intereses de las regiones, pero sin duda al momento de ser partido tiene que tener una ideología detrás. Y por eso que yo me gustaría apuntar un poco más al contenido de lo que hay ideológicamente detrás de Partido del Sur y detrás de Avanzada Nacional, ya que en el fondo vamos a hablar un poco parangonando las dos fuerzas, porque ustedes están apoyando la candidatura de Pablo Rodríguez. Si apoyan la candidatura de Pablo Rodríguez, obviamente comulgan con sus ideas. Entonces, Ricardo Núñez, que está sentado aquí delante suyo, dijo hace poco tiempo, La Tercera, que le iba a pasar a Pablo Rodríguez lo mismo que le iba a pasar a lo que le pasó a Blas Pinar en España, después de la muerte de Franco. Él fue el mayor sustentador de las doctrinas de Francisco Franco, del cooperativismo, y el resultado electoral en la primera elección después de la caída de la muerte de Franco fue 0,2%. Entonces, una primera pregunta, ¿usted cree que le va a pasar lo mismo a Pablo Rodríguez que a Blas Pinar? Yo creo que Ricardo no ha reflexionado, en el sentido de que Pablo Rodríguez, ¿no es cierto?, no es tributario ni de las virtudes ni de los errores del gobierno de general Pinochet. No ha sido ministro del Interior, no ha sido embajador. Estos 15 años Pablo Rodríguez, por La Tercera, en la cátedra, se ha dedicado a impugnar la devastadora acción de los Chicago Boys en la economía chilena. Entonces Pablo Rodríguez es un nacionalista popular que está acompañado de la clase media, de la juventud, estudió en una escuela pública, en el barrio de Arana, es partidario del Estado docente. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pablo Rodríguez es cristiano pero no es católico. ¿Qué tiene que ver con las posiciones ultristas de Blas Pinar? A ver, pero un momentito. Usted con una mano en el corazón me va a responder. Yo te puedo explicar lo que inmediatamente. viví en España, Usted ahora me dice, no se puede tampoco, ¿no es cierto?, atribuir toda la obra de este gobierno, ¿no es cierto?, y usted ha criticado a los Chicago Boys y Pablo Rodríguez ha criticado a los Chicago Boys, evidentemente. Pero le vuelvo a decir, con la mano en el corazón, usted no quiso llegar a la moneda. No quisieron muchas veces ocupar un cargo dentro de ese gabinete o dentro de los gabinetes que hubo en este gobierno. Nosotros no llevamos vela en este entierro. Usted me preguntaba cuál es la ideología nuestra. Sí.
¿no es cierto? Es la regionalización. A nosotros nos preocupa el Estado. Nosotros nacimos en el Estado chileno. No nacimos en la frontera ni en la estratosfera. Somos hijos del Estado chileno. ¿Y por qué nunca han captado Entonces, la opinión de las mayorías? ¿por Porque qué- nunca las por mayorías qué- se han sumado a sus proyectos. Perdón, déjame desarrollarte lo que es la ideología nuestra. ¿Qué es lo que tenemos en común con los otros movimientos nacionalistas? En que a nosotros nos interesa el fortalecimiento y la grandeza del Estado por la vía del fortalecimiento de las regiones. Por eso somos verdes, somos ecologistas, somos del sur. Entonces, nos anima, como decía en la respuesta anterior, la unidad nacional y fundamentalmente la justicia social. El crear una sociedad justa que es bastante diferente de la utópica sociedad libre mercantilista de los Chicago Boys, de la sociedad totalitaria del marxismo. Ricardo Núñez quería intervenir también. Yo creo que lo que le pasa a Pablo Rodríguez, primero que yo creo que tiene una situación ambigua con respecto al régimen. Creo que la mayor parte del país percibe que Pablo Rodríguez fue una persona que estuvo muy cercano, directo o indirectamente, del general Pinochet, y que estuvo de alguna manera comprometido con gran parte de lo que implicaba este régimen dictatorial. Ahora es cierto que hay otros que se han incorporado antes que él, que han ocupado los cargos, en fin, que ha distribuido el general Pinochet en algunos momentos, y que Pablo Rodríguez no ocupaba ninguno de aquellos más importantes, pero ideológicamente hay muchas de las cuestiones que el general Pinochet plantea. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, una visión muy particular respecto a la situación internacional. El nacionalismo del general Pinochet, creo que es un nacionalismo que no tiene nada que ver con la actual situación del mundo. Por ejemplo, esta cosa de decir, mire, yo estoy contra los yanquis y contra los rusos, y los señores rusos, digamos, los señores yanquis que eran... Yo creo que los señores rusos y los señores yanquis forman parte de una realidad contemporánea, es una situación real que tenemos que asumir. Y el nacionalismo nuestro, el real, el que tiene que asumir a partir de la condición de país subdesarrollado, de país que tenemos que buscar nuestra independencia, nuestra autonomía a partir de estos hechos concretos, y no de la pelea permanente Pero eso se en contra de los Eduardo, que una están ahí. pregunta muy Perdón, concreta. pero eso se desmiente, ¿no es cierto?, con la postura de Pablo Rodríguez frente a los Chicago Boys. Claro que nosotros somos antiimperialistas, como no lo son ustedes, porque Ricardo Lagos concurre a la Sociedad de las Américas, ¿no es cierto?, a hablar con Landó allá, y nosotros no queremos nada con el Partido Comunista ni con Moscú. Pero que eso sea algún atributo endosable de Pablo Rodríguez al general Pinochet o del general Pinochet a Pablo Rodríguez, no, yo no lo veo. Pero concretamente, ¿usted es partidario o no de la política económica implementada en este gobierno? Que usted llama Chicago Boy. Dos cosas. Una es la obra gruesa del gobierno, de la política económica, ¿no es cierto? No, concretamente la política que se ha venido Yo sosteniendo le en diría estos que no. últimos años. De la obra gruesa sí, ¿no es cierto? Porque ¿quién no va a ser partidario del equilibrio presupuestario? ¿Quién no va a ser partidario de la apertura del comercio exterior? Pero yo no puedo ser partidario ni de Bucci ni de los Chicago Boys, ¿no es Y cierto? concretamente de la Por política... los vacíos sociales que acusa el modelo económico y que son los causantes de la derrota del 5 de octubre. y de la institucionalidad que prevé la Constitución del 80, aplicable en el 89-90, que señala que pasa por los partidos políticos esa intervención del pueblo en el gobierno del país. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? No pasa por los partidos políticos, dice la No, yo le estoy Constitución. preguntando si usted está de acuerdo con lo que señala la Constitución en materia de institucionalidad. Yo pienso que esta Constitución es mucho más perfecta que las constituciones anteriores. Ahora, uno de los detalles valiosos de esta Constitución es que a los partidos políticos los pone en cintura, ¿no es cierto? Si usted lee cuidadosamente el artículo correspondiente a los partidos políticos, les pone bastante regulaciones para que no se transformen en cúpulas oligárquicas que traten de manipular a toda la sociedad chilena. Vamos a volver entonces un poco al mundo socialista. Yo quisiera preguntarle en este caso, porque interesan empezar a conocer las definiciones. Ya aparte del programa de gobierno, que por ejemplo va a llevar la concertación de los 17 partidos, se ha entrado a conocer. Yo antes que eso quiero decirle que usted se defina por qué tipo de modelo económico implementaría usted en el gobierno. ¿Usted tampoco ha estado de acuerdo con esta política económica en sus grandes lineamientos? Sin duda, no hemos estado, ni creo que ha sido un grave error para el país. Está comprometido su desarrollo y su futuro. Nosotros tenemos una visión bastante pragmática y progresista de lo que debe ser una política económica. Por de pronto hemos recuperado y queremos recuperar un papel clave que debe jugar el Estado, sin caer en el estatismo, como de repente Harpa nos quiere endosar, de que hemos vuelto nuevamente al estatismo, que queremos estatizar hasta los botes maniceros, absurdo. Lo que hemos dicho es que el papel del Estado tiene que ser muy importante para planificar el desarrollo, poder generar una política redistributiva, poder
orientar bien los ahorros internos y asegurar la autonomía nacional. Con respecto a la Eso es muy redistribución, Ricardo, porque todo el mundo quisiera redistribuir mejor. Se ha señalado que en Chile hay 5 millones de pobres, que lo primero que hay que abordar es ese tema en la futura democracia. Sin embargo, la pregunta del millón, yo diría 10 millones o no sé cuánto, es cómo hacerlo. ¿Con qué recursos se puede contar para distribuir? Porque evidentemente cualquiera quisiera hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, hay 3 temas donde evidentemente cae el tema de la redistribución y ahí es donde varían los esquemas políticos. Uno es el tema tributario, el otro es los gastos públicos y concretamente el gasto de defensa, y el tercero es cómo se trata la deuda externa. Entonces, muy brevemente, yo quisiera que usted me abordara estos 3 temas y cómo se pone ahí el énfasis o no, o cómo se va a poner. Bueno, yo creo que es muy importante que en esto seamos muy claros y muy pragmáticos. Primero, y muy transparente lo que pretendemos. En materia tributaria, hemos dicho el conjunto de la concertación, los socialistas en particular, que hay que tener un sistema flexible de tributación. Obviamente que a mayor importaciones de suntuarios deben haber mayores impuestos y favorecer la industria nacional, sea privada o sea estatal. Es muy importante eso. Y creo que, ¿qué son suntuarios para usted? Un paréntesis. estoy hablando de bebidas alcohólicas que vienen de fuera del país, pues tenemos un excelente pisco en este país, vino estupendo, etc. Todo lo que significan automóviles que van más allá de lo que posible y objetivamente los chilenos pueden acceder. ¿Cuántas cilindradas? En eso no soy muy técnico, por eso te digo, autos extraordinariamente suntuarios no tiene ningún sentido en este país cuando existen estupendos autos muy baratos, producto de la alta tecnología japonesa, norteamericana y francesa. Pero no quiero entrar en detalle, te digo, hay muchos artículos que hay que explicar, hay que estudiarlos, ver exactamente. Pero es una política de tributación diferencial que nos permita efectivamente tener mayor ingreso al fisco. Segundo, una mayor inversión, fundamentalmente en todo lo que son y siguen siendo y serán, espero, medios económicos a mano de todos los chilenos que a través del Estado. La inversión en el cobre, la inversión en la gran minería, en la pequeña minería, a través de NAMI, que se está privatizando de espalda del pueblo, como todos lo sabemos. Inversiones también en todas las industrias forestales, en las industrias que están vinculadas con la actividad agropecuaria. Creo que es importante que tanto privados como el Estado hagan grandes inversiones para los efectos de generar mano de obra. Eso es importante. Y con respecto al último punto, que nos señala cómo se genera una mayor distribución en un proceso rápido, creo que es fundamental el tratamiento de la deuda externa. No existe ninguna posibilidad. El drama del Perú... ¿Usted no está de acuerdo en cómo se ha tratado hasta el día de hoy? Porque por de pronto estamos pagando todo una farra de una serie de señores que durante 6 años se farrearon aquí los recursos que generaron todos los chilenos. Con respecto a los gastos de defensa, el gasto público, yo quiero decirte que estoy claro, los chilenos en general tenemos que tener mucha claridad que la defensa en Chile es cara por la configuración territorial de Chile. Nosotros estamos porque hay una adecuada política de defensa. Y creemos que podemos hacer una adecuada política de defensa, tan buena y mejor que la que actualmente existe, con menos recursos. Vamos entonces a unas cosas más puntuales. Por ejemplo, al público le va a interesar mucho saber qué piensa usted en materia de inflación. Y dentro de las políticas concretas que se proponen en el programa, que en parte se ha dado a conocer, está, por ejemplo, subir a 25.000 pesos el salario mínimo y las pensiones a 15.000 pesos. ¿Qué tipo de inflación cree usted que provocarían esas medidas? ¿Y cuánta inflación estaría usted dispuesta a soportar en un gobierno para mantener lo que ustedes han llamado adecuaciones y que haya una mayor justicia social, tal vez, en la administración de la política económica? Bueno, justicia social, en términos absolutos, creo que no lo vamos a lograr con 25.000, porque todos sabemos que 25.000 todavía sigue siendo un ingreso extraordinariamente bajo. Y 15.000 por pensiones, extraordinariamente bajo también. Pero esto es una primera medida. Pero yo quiero afirmarte algo que dijimos el 14 de octubre una vez que ganamos, una vez que triunfamos, una vez que logramos este éxito histórico que hemos logrado las fuerzas opositoras. Dijimos en nuestra declaración, no vamos a implementar ninguna política económica que rompa los equilibrios macroeconómicos de la economía chilena. O sea, una inflación hasta qué punto. Vale decir, significa que nosotros vamos a ser muy cuidadosos en el manejo de la inflación. Yo quiero reconocerte de que había una gran discusión al interior de las fuerzas opositoras, entre los técnicos, entre los economistas nuestros, respecto a las tasas inflacionarias que es posible manejar. Yo diría que una tasa inflacionaria es la que en este momento existe en el país, que es interesante. Se ha controlado bien alrededor del 20-22%.
nosotros podemos pensar que en el próximo futuro podemos mantener una tasa inflacionaria de ese tipo, muy controlada, pero con la distribución del ingreso diametralmente distinta a la que actualmente ocurre. La distribución en Chile hoy no existe, hay una concentración brutal e increíble en un sector pequeño del Ricardo, país. nuestro público a veces se pierde cuando hablamos con economistas. Entonces, yo quisiera puntualizar un poco, no estoy diciendo nada, lo explica muy bien, pero puntualizar en algunas cosas que yo creo que llegan al grueso público. Concretamente, en una futura democracia, ¿usted cree que debe haber una reforma agraria nuevamente? No lo hemos dicho muy claramente. No hay reforma agraria. No hay reforma agraria. No hay reforma agraria, ya se provocaron los cambios, la transformación en el sistema de propiedad en el agro, y es importante que en este momento podamos manejar esa distribución mayor en una perspectiva progresista en donde tengan posibilidad cierta todos los pequeños y medianos agricultores acceder al crédito, acceder a los medios científicos tecnológicos que les permita mejor explotación de la ¿Y qué tierra. empresas dejaría en manos del Estado? A la que hemos dicho, la energía es fundamental, no puede Endesa en este momento, porque además es un problema nacional, un problema de seguridad nacional. Los militares tienen que entender de que en un país no puede una industria tan importante como la energía y las comunicaciones estar en manos de unos señores australianos. Eso pone en peligro la seguridad nacional. Las energías, las industrias fundamentales como las que están vinculadas a la gran minería, todo lo que significa el transporte, me refiero a aviación, me refiero a trenes, que tienen que ser modernizados. O sea, la en Chile seguiría siendo del Estado. Una gran industria, una gran empresa del Estado, bien manejada, con eficiencia. El transporte como los ferrocarriles, los puertos. No pueden ser que los puertos se vayan a privatizar. Los puertos tienen que ser del Estado, tienen que ser de la nación de su conjunto y tener precios equitativos. ¿Y usted qué opina, don Eduardo, sobre las privatizaciones? Precisamente este tema que ha sido tan de interés, que ha estado tan en la palestra en los últimos tiempos. Yo estoy muy preocupado acerca del futuro económico del país. Estoy preocupado porque no veo señales de parte del gobierno después del plebiscito. Han transcurrido 100 días y no hay ninguna rectificación. Estoy muy preocupado porque veo en realidad un sentido contumaz, ¿no es cierto? Han vuelto los brujos de Chicago. Pablo Barahona con sus privatizaciones. Vigi no ha hecho nada por mejorar la salud que él destruyó. Veo los mismos sueldos del profesorado, continúan las exoneraciones, veo una situación de los jubilados tremenda, veo los sueldos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden bajísimos, retornan a sus cuarteles con la declaración de principios incumplida, con el objetivo nacional pendiente, con la constitución política del Estado en subasta pública. Y veo la situación de la usura, ¿no es cierto?, o de las víctimas de la usura en mi región. Entonces me preocupa. Y lo que más me preocupa es cuando veo la tranquilidad de Ricardo Núñez, en que la oposición demomarxista, más preocupada de reformas constitucionales que de articular la demanda social. Entonces eso me lleva a lo que señalaba hace un rato, a la reunión de Ricardo Lagos en Nueva York con la Sociedad de las Américas. ¿Qué es la Sociedad de las Américas? 200 corporaciones norteamericanas que representan el 80% de las inversiones norteamericanas en la América Española. Entonces, cuando Landó dice ahí, con un gobierno de izquierda, y tengo la cita completa, no van a cambiar sustancialmente los lineamientos de la política económica de Pinochet. Eso lo subraya Fernando Lenin en el diario La Época en una entrevista cuando dice que hay un 97% de probabilidades de que no va a cambiar la política económica porque los economistas serios de la izquierda como la democracia cristiana dicen que no va a cambiar. Entonces... Oye, y aquí me cae una pregunta a mí. Yo lo estoy oyendo hablar de los brujos de Chicago, de la usura, ¿no es cierto?, en las regiones, lo que usted ha podido detectar, de la Constitución en subasta pública. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que sectores nacionalistas siguen señalando que el general Pinochet sería el mejor candidato y que estarían dispuestos a ayudarlo cuando ha sido el conductor de todo este régimen que se ha implementado? No. Han transcurrido 100 días y no vemos ninguna rectificación. Y vemos en Pablo Rodríguez Grez una especie de potro negro, al igual que don Carlos Ibáñez del Campo, que comenzó en una baldosa más chica que la Avanzada Nacional y que el Partido del Sur, 2 partidos legales inscritos, viene luego, pienso yo, porque hoy día en la tarde nos reunimos en un foro con el Partido Socialista Chileno, el único partido socialista inscrito, anticomunista y antiimperialista, y es bien probable que venga la democracia radical, porque yo no veo una democracia radical.
¿no es cierto?, que es anticlericalista, metida en contubernio de la derecha. Eduardo, o sea, la candidatura de Pablo Rodríguez no se tranza, estamos teniendo noticias. Le he dicho que estamos muy preocupados que han transcurrido más de 100 días del plebiscito y los vacíos sociales del modelo económico continúan. Los forados que hay en el buque del régimen, hechos por los Chicago Boys, se han agrandado y no se han achicado. Bueno, vamos a precisarlo más con respecto a las candidaturas. En la segunda parte del programa volvemos con ustedes en pocos minutos. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy. Habíamos centrado el tema que interesa a nuestro público, el de los candidatos, pero antes voy a probar cómo está el idioma araucano con Eduardo Díaz, senador proclamado y en campaña en este momento del pueblo mapuche. Marri Marri Chumley Niam. Espero que lo haya pronunciado bien. Sí, perfecto. Marri Marri Pupapay, Marri Marri Pupeñí. Ya. ¿Cómo está? Y supongo que usted me irá a traducir lo que me dijo. Bueno, yo quisiera insistirle en el tema del candidato, porque en este momento apareciera, ¿no es cierto?, pareciera que Avanzada Nacional y Partido del Sur están firmes, como usted ha dicho, en ese caballo negro de Pablo Rodríguez. Entonces mi pregunta es, ¿no serán los curas de Catapilco en esta elección? No, aquí hay candidatos que son globos sonda y candidatos que son candidatos reales. Aquí hoy día el único candidato real, legal, ¿no es cierto?, proclamado por 2 consejos generales del partido, es Pablo Rodríguez Grey. Y creo que Jarpa va a ser proclamado por su partido también. Pero cuando uno ve al señor Díez, que se echa tantas autoalabanzas, él se representa a sí mismo. Los dirigentes de su campaña son sus yernos, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza política hay tras Sergio Díez? Bueno, pero ¿usted cree que Pablo Rodríguez gana en una primera ronda electoral? Hay que ver cuántos candidatos van a ir, ¿no es cierto? Pero primero, ¿qué pasa si era Jarpa, pues? ¿Qué pasa si era Jarpa? Le está hablando de los globos sonda. Otro globo sonda es Vigi que esconde la cara, ¿no es cierto? Gasta millones, es ministro de Hacienda. Pensamos que hay poca probidad pública en esta política que un ministro de Hacienda sea candidato, ¿no es cierto? Y nadie sabe si va a ser o no va a ser. Entonces, él es como el dueño del éxito económico chileno. Ahora que tenemos el precio del cobre alto, ¿no es cierto?, y tenemos el precio del petróleo bajo, él es el dueño de eso. Cuando teníamos recesión en el año 81, precio del cobre bajo, precio del petróleo alto, la culpa era externa. De lo que es culpable Vigi, ¿no es cierto?, y sus éxitos o fracasos, hay que verlo en la salud, en las exoneraciones de profesores, hay que verlo en la situación de los pensionados, hay que verlo en la situación de los que sufren la usura sistemática de la UEF. Eduardo, ¿Jarpa es un globo sonda grande o chico? No, Jarpa no es globo sonda porque tiene un partido serio de atrás. Y en la eventualidad de que Jarpa sea proclamado por Renovación Nacional y eventualmente tuviera apoyo de otros sectores de derecha, ¿qué haría Partido del Sur? Yo le veo a Jarpa graves problemas de imagen. Él es un hombre muy violentista. Usted, ya les dije lo que hizo frente a las cámaras, le quiso pegar a un señor en la cámara de televisión. Hablando milla, diputado. Claro, y a otro lo trató de perro chico. Y además Jarpa, no se le olvide que fue ministro del Interior y tiene que responder por los excesos en derechos humanos. Ya, bueno, entonces vamos a lo que va a pasar en el panorama electoral. Él tuvo a cargo de los servicios de seguridad en un tiempo en este país. Bueno, Ricardo, me gustaría terminar perfecto. una pregunta para saber qué pasaría en la segunda vuelta. ¿Usted cree que Pablo Rodríguez gana en la primera vuelta electoral? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí. Pongámonos la situación hipotética que no ganara. Al menos arrasa en el sur. Ya, perfecto. Usted le da sus votos. Pero supongamos que no gana en la primera ronda. ¿A quiénes le van a dar ustedes sus votos en la segunda vuelta electoral? ¿Al partido, al otro candidato de la derecha o, por ejemplo, al candidato de la oposición? ¿A quienes diga el Consejo General del Partido del Sur? Recuérdense que yo soy presidente de un partido legal. Sí, pero su opinión es importante. Por eso le digo, su opinión es importante. Tendría que Usted, ver quiénes son los otros candidatos y tendríamos que discutirlo adentro. A mí, si fuera Vigi, el otro candidato... por usted ningún motivo votaría por Vigi. O sea, El que me dé más garantía de una sociedad justa para Chile. en ese Si caso... fuera Sergio Díez, No me da garantías de una sociedad justa para Chile. O sea, ¿el que nombre Jarpa? Y tendría que ver su programa. El único programa existente es el de Pablo Rodríguez hasta ahora. Y ahí está en manos de la prensa. Ricardo, la concertación ha tenido bastante paciencia, esperando al candidato demócrata cristiano que salga humo blanco. ¿Hasta cuándo va a estar presente esa paciencia? ¿O se va a agotar? Por lo tanto, quiero decirte que estoy extraordinariamente sorprendido como el Partido del Sur tiene posiciones tan claras respecto a la dictadura y algunos de sus máximos exponentes. Lo que no entiendo es por qué el Partido del Sur votó por el sí. ¿Por qué no votó por el no? Porque la mejor manera, como lo expresamos
los chilenos del 5 de octubre habría sido rechazar contundentemente todo lo que significa la dictadura. ¿Han votado? No, claro, como lo ganamos nosotros. Pero me alegra mucho porque significa que hay una gran descomposición en la derecha. Eso significa una gran descomposición y me parece, independientemente de que el término derecha-izquierda que está un poco en cuestión, yo comparto esos términos, pero obviamente que la percepción del público, de la gente, es de que el Partido del Sur y Avanzada Nacional forman parte del espectro de la derecha. Ya hay 3 candidatos inamovibles, me parece muy bien. Pero vamos al candidato de la oposición. Sí, pues. Hemos tenido, no, yo soy socialista, estoy en la concertación, como 17 partidos. Ahí en los 17 partidos hemos discutido muy profundamente en el día de ayer el tema. No es que se nos haya agotado la paciencia, tenemos mucha paciencia y además mucha responsabilidad. Hemos observado la situación de la democracia cristiana y de otros partidos con mucha prudencia. Hemos sido capaces de entender los fenómenos que naturalmente se producen en esos partidos, pero hemos llegado a la conclusión de que es importante avanzar, rápido. Avanzar, como lo dijimos ayer en la declaración, y lo señaló Patricio Aylwin a la salida de nuestra reunión, en los 3 aspectos fundamentales. Avanzar luego en la nominación de un candidato, pero un candidato que tenga un programa definido, claro detrás suyo. No queremos mentirle al país, queremos hacer estas reformas y enfrentar de esta manera el tema de los UF, que aquí acaba de tocarse. Los UF es un problema serio, grave para la gran mayoría de los chilenos. Más de 4,5 millones de chilenos están afectados por las UF. Y muchos están a punto en este momento de perder todas las escasas o muchas bienes que lograron acumular durante este tiempo. Bueno, todo el tema del programa, está a punto de salir del horno el programa, ¿no? Sí, está bastante avanzado, bastante avanzado. Y todavía no contesta el candidato. Queremos enfrentar el tema, he dicho, un candidato que esté representado y refleje claramente el espíritu del 5 de octubre, que refleje la disposición mayoritaria, democrática, participativa, en fin, esta alegría que logramos sembrar a través de todo el país. Pero al mismo tiempo un pacto electoral, porque estamos frente a una ley absolutamente inicua. Yo sé que Eduardo Díaz no está de acuerdo con los pactos electorales, pero es fundamental, los pactos electorales en este país, que lo está pidiendo la derecha, también lo hemos pedido también los sectores de izquierda, permite de que haya una mejor representación proporcional en este país. Es fundamental de que se entienda que la sociedad chilena es plural, es diversa, y no puede pretenderse a través de una ley generar un sistema bipartidista. De hecho, es un Estados Unidos producto de 150 años de evolución constitucional y democrática. El candidato. Vamos a apoyar al hombre o a la mujer que sea capaz de representar mejor los intereses democráticos y progresistas de este país. Dentro de esos hay una serie de candidatos, hemos iniciado una conversación con cada uno de ellos, tanto el Partido Socialista de Almeida, el Partido Radical, nuestro partido, esperamos que también el Partido Humanista. Vamos a conversar con Eugenio Velasco, ya lo hicimos con Enrique Silva Sima, queremos conversar con Laura Rodríguez, vamos a conversar también con el partido... No, a los 17. No, pues hay 5 porque si no pasaríamos todo el programa. Pero Ricardo, yo creo que aquí sería importante que con Cecilia le precisáramos un poco más los nombres de los candidatos, porque yo creo que varía los gustos, ¿no es cierto?, dentro de la concertación. Y personalmente a usted queremos preguntarle, escenario número 1, Molina, candidato de la democracia cristiana. ¿Qué pasa? ¿Molina frente a otro candidato? Molina llega como candidato de la democracia cristiana a la concertación. Vamos a conversar con Sergio. Vamos a conversar con Sergio. Don Patricio. Don Patricio ha dado muestra de ser una persona extraordinariamente ecuánime, capaz de representar bien los intereses del conjunto de la oposición, pero entendemos que dentro de los sectores de izquierda hay también dificultades que tendremos que conversarlo muy claramente con él. ¿Eduardo Frei? Eduardo Frei es una persona que nos merece un gran respeto, no solamente por el apellido, como lo han dicho muchos, sino que por un hombre que es tranquilo, ponderado y con capacidad de entender el país. Andrés Saldívar. Andrés Saldívar es un hombre muy vehemente, que me parece importante desde el punto de vista de la democracia y sus intereses partidistas, que son muy legítimos, pero francamente creo que es difícil para la izquierda. ¿Y Ricardo Lagos? Ricardo Lagos ha dicho muchas veces que no va a ser candidato, nosotros lo hemos señalado, Ricardo Lagos es el mejor. ¿No lo van a levantar como candidato, como se ha especulado en muchas partes? Ricardo Lagos es un hombre, como queda claro, que es capaz de conversar en Estados Unidos, conversar en Francia, conversar en España. Y también conversar con la Central Unitaria de Trabajadores, como lo hizo antes de ayer. Conversamos con todo. Para promover el desarrollo en justicia social, vamos a conversar con los trabajadores a quienes representamos y también vamos a conversar con los empresarios. ¿Cuál es el candidato de la derecha? Los norteamericanos, vamos a conversar con los ingleses, para que entiendan de que vamos aquí a promover un país soberano, autónomo, con desarrollo justo para todos los chilenos. Una última pregunta, ¿cuál candidato que presenten las fuerzas de derecha le parece más difícil de derrotar? A todos son derrotables.
Absolutamente todo. Todo es derrotable. ¿A usted le gusta el sistema de los pactos electorales, Eduardo? No, pero yo no puedo dejar en el aire algo que ha dicho acá Ricardo. Va a volver atrás. Él ve que hay alguna contradicción entre estar por una sociedad justa y haber votado en el plebiscito que sí. Y no la hay, Ricardo. Porque tú no puedes ignorar que Allende llamaba a los militares a los cuarteles el 11 de septiembre. Los sacaba de los cuarteles para colocarlos en el gabinete. Hamilton se entrevistaba con los marinos y Elwin golpeaba los cuarteles para lo que vino, ¿no? Entonces, Pinochet recuperó la democracia para Chile. Pinochet ha permitido más espacios de libertad. Pinochet nos garantizaba el 5 de octubre proyectar la paz y la tranquilidad, pero siempre quisimos el cambio económico-social y siempre pensamos, el 15 de septiembre decía, aquí vienen arreglos para la UEFA, pero no llegó. Ricardo, se habla de los pactos electorales, sí, pero no me contestó la pregunta, Perdió el tiempo. Sí, perdió el tiempo, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo con los pactos electorales? ¿Cómo va a estar de acuerdo con los pactos electorales si el Partido del Sur es hijo de la regionalización y esto de los pactos es una cosa que hace Santiago, la democracia electoral, ¿no es cierto?, por manipular la representación nacional? Ok, no está de acuerdo entonces. Ricardo, una pregunta muy concreta. Cuando se habla de pactos, se habla de pactos para distribuir, ¿no es cierto?, los cargos parlamentarios. Pero mucha gente se pregunta, ¿quiénes entran en la moneda el día, a ver, no sé cuánto de marzo, que es cuando asume el presidente de la República? 11 de marzo. ¿Entran todos a la moneda, todos los de la concertación, los 17 que han elegido el candidato único a la oposición? Va a entrar el presidente que vamos a elegir todos los chilenos, a través de la soberanía del voto y la soberanía popular. Va a entrar un presidente, que va a ser un hombre o una mujer expresivo del interés democrático y la voluntad democrática de los chilenos, que yo creo que no expresa Pinochet como quedó demostrado claramente el 5 de octubre. Detrás de él, los partidos vamos a apoyarlo. Vamos a estar detrás de ese presidente con un programa, con un pacto parlamentario que nos permita hacer una buena gestión parlamentaria. ¿Y en el gabinete sí o no? Y en el gabinete será el presidente quien determine, no a través del cuoteo, determine quién son los mejores. ¿Y en el gabinete sí o no? Y en el gabinete será el presidente quien determine, no a través del cuoteo, determine quién son los mejores hombres que lo deben acompañar. O sea, ustedes no están negándose a participar en el próximo gabinete por ningún motivo. Por ningún motivo, si tenemos buenos hombres para ejercer cualquiera de las carteras importantes, los socialistas van a estar absolutamente dispuestos a ejercer tareas de gobierno. Bueno, tenemos una sección que llamamos ping-pong y Eduardo parece que algo había oído ya, entonces dijo, a mí no me gusta el ping-pong, vamos a llamarle tenis de mesa, que es muy simpático y que a ustedes les va a gustar. Cecilia. A ver, don Eduardo Díaz, ¿promovería usted la disolución de la CNI, la Central Nacional de Información? Por ningún motivo. Yo creo que los países se merecen los mejores servicios de inteligencia, con buen presupuesto, y además piensa usted cómo están abandonadas nuestras pobladoras sin seguridad en sus barrios. Entonces, y esto es un ping-pong, rapidito. Bueno, pues. yo estoy por la seguridad de la población. Y no la resolvería. Pero está carabinero. Don Ricardo, señale los dos errores más grandes cometidos por el gobierno de la Unidad Popular, del cual usted formó parte. Dos errores, creo. Primero, un cierto maximalismo en todas las cuestiones de orden económica y una inadecuada comprensión del fenómeno militar y no entender de que en el interior de las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, se incubaban golpistas. Eduardo, a su juicio, ¿quién es el culpable de la derrota del 5 de octubre? Del sí. El sepulturero del sí se llama Hernán Bucci, o Piji, como le dicen en el barrio Alto Santiago. ¿Qué porcentaje del electorado cree que tendrá Renovación Nacional? Así lance una cifra más o menos aproximada. 12%. Democracia Cristiana. 23%. PPD. 22%. Avanzada Nacional. 3%. Eduardo, pero se le quedan varios partidos. No, pero es que eso no más elegir. ¿está usted de acuerdo o no en que el obispo Valech no entregue las fichas médicas a la justicia militar? La Vicaría de la Solidaridad es la clínica de primer auxilio del terrorismo internacional en Chile. Y el obispo Valech no tiene ningún fuero especial. O sea, en eso que se proceda conforme a la justicia. No, usted no está de acuerdo. Está claro. ¿Aprueba usted la negativa del líder cubano Fidel Castro de someterse a veredicto popular después de 30 años en el poder? Se aprobó lo que acaba de decirse sobre respecto a la vicaría, sobre todo en el canal de la Universidad Católica. Pero con respecto a la pregunta, mira, yo creo que Fidel Castro debería hacer un plebiscito. Luego, para demostrar que realmente tiene el apoyo de su pueblo, debería hacerlo. Entonces no está de acuerdo.
¿Cree que el general Pinochet es un líder? Es el símbolo del 11 de septiembre y un líder continental. ¿Cree que el SIDA es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública grave, que hay que rápidamente dar a conocer con mayores detalles lo que esto significa. ¿Usted estaría de acuerdo en promover una campaña en beneficio de la población de prevención del SIDA, promoviendo los preservativos? Hay que promoverlo, hay que ser muy claro en eso, rápido, porque en este país a veces de manera muy pacata se están escondiendo cuestiones muy graves. Eduardo, ¿cambiaría usted a la capital del país, desde donde está aquí, desde Santiago, y a dónde la pondría si es que es así? Por supuesto, Punta Arenas, porque Punta Arenas es el eje geográfico de Chile, esa es la mitad del país. Y en una frase, dígame cuál es su opinión sobre los empresarios chilenos. Punta Arenas. Don Ricardo, es su pregunta. En una frase, por favor, su opinión sobre los empresarios chilenos. Hay algunos que miran el país a través del interés nacional. Hay otros, desgraciadamente muchos, que miran el interés a través de su bolsillo. Eduardo, ¿usted a los comunistas los prefiere sobre o bajo la mesa? Ni sobre ni bajo la mesa. El Partido Comunista es una agencia de la Unión Soviética en Chile y no puede tener espacio político. Ricardo, ¿usted legalizaría el Partido Comunista? Sin duda, merece tener derechos y deberes en la sociedad democrática que vamos a construir todos. Eduardo, ¿por quién votó en la elección presidencial de 1970? Por Ramiro Tomic. Perfecto. ¿Pondría un curso de educación sexual obligatorio en los programas de estudio de los escolares? Creo que hay que hacer un buen programa de educación sexual, lo más científico posible, que nos permita tener profesores a través de todo el país, que conforme a las edades vayan entregando conocimientos ciertos acerca de un problema que en este país tiende a no tratarse de manera clara. ¿Qué destino le daría la Casa Locurro? La Casa de los Presidentes de Chile. El ideal de nombres en estas carteras, interior. Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hacienda. Sergio Vitar. Educación. Un gran amigo de Manuel Antonio Garrotón. Relaciones exteriores. Guamiro Almeida. Eduardo, frente al problema de los embarazos de las adolescentes, ¿promovería el uso de métodos anticonceptivos para prevenir este grave problema? No, Por ningún motivo. por ningún motivo. ¿Cree usted en Dios? No, pero creo en todos aquellos principios y valores que están asociados a la palabra Dios y al hecho religioso que hay detrás de Dios. ¿Cuánto es la asignación familiar en este momento? Muy limitada. ¿Cuánto es No conozco exactamente? la cifra exacta. ¿Cuánto vale el kilo de pan? 120 pesos. ¿Votaría usted por una ley de aborto? Jamás. ¿Y usted? Si eso impide el desangre, el destrozo de las vidas de las mujeres, la esterilidad, los problemas de asepsia, la llegada de niños que a veces no se quieren, yo creo que es importante una ley de aborto para nuestro país y nuestras mujeres. ¿Quién es Aurélie Antoine? El francés que pretendió ser el rey de la Araucanía. ¿Usted qué haría con el Festival de la Canción? Lo mantendría, pero una perspectiva culturalmente muy diversa y no comercializada como actualmente existe. Pero le daría fondos. Sin duda alguna. Pero traería otros artistas, naturalmente, muy distintos a los que trae la alcaldesa de Viña. ¿Cómo votaría usted por una ley de divorcio? En contra. ¿Y usted? Una ley de divorcio que ponga sobre la mesa las cosas que se hacen por debajo. ¿A quién ve ocupando el sillón presidencial en 1990? A Pablo Rodríguez Grez. A un candidato a la concertación. Bueno, vamos a agradecer a nuestros invitados, a don Eduardo Díaz, a Ricardo Núñez, que nos hayan acompañado con Gloria en este Almorzando en el 13, donde hemos conocido más sobre quiénes son los políticos que están gravitando en la vida nacional. Los quiero invitar para el próximo lunes a otro Almorzando en el 13 que va a conducir Raúl Matas con un tema que se llama Un centro de atracción para turistas. Sus invitados, Margarita Ducci, directora de Cernatur, Carlos Helves, director de turismo de la Quinta Región, y Héctor Bacareza, turista argentino. Recuerde que el próximo viernes, Almorzando en el 13, tendrá otro Almorzando de actualidad política. Yo con ustedes me veré muy próximo en la próxima semana. Muy buenas tardes y gracias.